Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesucristo para todos ustedes. Bueno, ya con una buena expectativa de estar muy pronto en el templo, pues realizando nuestros cultos, claro, con ciertas limitaciones, pero bueno, yo creo que es una buena noticia saber que muy pronto, si Dios lo permite, podremos estar reunidos otra vez la familia del Señor. Creo que todos nos extrañamos a los hermanos, la oportunidad de verles, de estar juntos para honrar el nombre del Señor Jesucristo. De manera que les invitamos para que escuchen hermosas melodías espirituales en este momento. Quiero invitarles a orar en esta hora por todos nuestros hermanos. Tenemos una buena lista de hermanos por los cuales hemos venido rogando, pidiendo al Señor, y quiero invitar al pueblo del Señor hoy en este día de oración para que intercedamos en favor de nuestra hermana Genia.
también de nuestra hermana Alex, nuestra hermana Aliria, la hermana Luzmila, su nieta Juliet Herrera, de la cual hemos recibido muy buenos reportes, gracias al Señor. También por Omar y María Argenia. Vamos a orar por el hermano Rodrigo Echavarría, su esposa, doña Marta. También al hermano Samuel, vamos a presentar a su hijo, igualmente, a nuestra hermana Aurora, al hermano Jairo. Por la fe, creemos que Dios podrá obrar en la vida de él, quien es el esposo de la hermana Victoria. También oramos por la hermana Janet, esposa de nuestro hermano Diego, la hermana Arzoli, la familia de Germán Quebrada, la familia de la hermana Adela, la familia de la hermana Eucaris. Hay un joven que en el día de antier se accidentó y Victoria me rogó que oráramos por él con el pueblo del Señor, y en esta hora lo vamos a hacer. También vamos a presentar en la presencia del Señor al hermano Emilson. Vamos a rogar que Dios obre en su vida, le ayude en todo. Bien, hermanos, cualquiera que esté allí en su hogar necesitado del Señor, también haga parte de esta oración. Vamos a pedir a Dios que Él libere sus promesas en favor de ustedes. Queremos que Dios se glorifique en su vida, cualquiera que sea la necesidad, si es de salud, si es económica, que Dios abra fuentes de bendición para sus hijos y que en todo Dios sea glorificado. Poderoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la feliz oportunidad que nos da esta noche de invocar tu glorioso nombre, acercarnos ante tu trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Señor Jesucristo, estamos haciendo un ruego continuo en favor de este grupo de hermanos y de personas a las cuales queremos remitir delante de tu presencia, pidiendo, Dios mío, que tú operes maravillas, milagros, prodigios, sanidad, libertad en la vida de ellos. Tú conoces, Señor, cuál es la respuesta a cada necesidad de nuestros hermanos, y por eso hoy, en el nombre de Jesús, pedimos que liberes tus promesas en favor de tu pueblo, en favor de tus hijos, en favor de todas estas personas por las cuales intercedemos en esta hora. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Rogamos, Señor, por nuestro país, rogamos por nuestros gobernantes, rogamos, Señor, por nuestros misioneros, también por todo el cuerpo pastoral en Colombia. También, Señor, ayúdanos a prepararnos de manera muy correcta y provéenos todo lo necesario para iniciar todo este proceso, Señor, de reintegrarnos a los templos, a las iglesias, Señor, y estar juntos con los hermanos. Que tu mano poderosa nos guíe en todo y que finalmente todo se constituya en una bendición, especialmente para el pueblo de Dios, quien siempre está necesitado de hacer lo que ha aprendido a hacer, a estar junto y en armonía, esperando siempre esa vida eterna, esa bendición que proviene de ti, Padre maravilloso. Esta noche presento cada familia de la Iglesia del Señor en Laureles. Doy gracias por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Gracias, Señor, por cada uno de los caballeros, de las damas, de todos los hermanos adultos mayores, por todas las familias de los hermanos, por todos los candidatos al bautismo que tenemos actualmente. Que tu mano poderosa sea sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta noche también quiero felicitar muy especialmente a todos los comités que han hecho un gran esfuerzo por hacerlo mejor para el bien de la obra del Señor en Laureles. Unos muy bonitos programas de escuela dominical. Hemos disfrutado de la bendición de estos programas, también de los cultos organizados por los jóvenes que lo hacen con mucho cariño, igualmente las damas, actualmente también el Comité de Edad Dorada en la asistencia de nuestra hermana Jacqueline, también todos los programas que se han hecho de parte de Refam, de evangelismo,
En fin, yo creo que no hay otra cosa sino darle gracias a Dios, a todos los hermanos, por ese enorme esfuerzo de mantener siempre conectado al pueblo de Dios con su palabra y a todos con las cosas que hacen parte de nuestro trabajo para honra y gloria del Señor. De manera que Dios les bendiga, Dios les recompense. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que ustedes, hermanos, han mostrado para los santos y lo siguen haciendo hoy. También agradecer a todos los hermanos por su deseo de que la familia pastoral esté bien, y gracias damos a Dios por los hermanos que han continuado aportando su ofrenda, su ayuda para el respaldo de la obra del Señor, por quienes han tenido buena disposición de participarnos de las bendiciones del Señor. A ustedes muchas gracias también, y que Dios nos siga ayudando y Dios siga multiplicando toda bendición en el pueblo santo del Señor. Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles para que meditemos en un libro sobre el cual hemos venido estudiando estos días. Me pareció muy hermoso tomar la epístola de Santiago y tener nuestros devocionales en las mañanas, y también tener una palabra el pasado domingo sobre la paciencia, que está ahí bien definida. Y hoy, bueno, ya terminando de estos estudios de esta epístola, quiero pues invitarlos a leer el capítulo 4 precisamente de esta epístola. Y si tiene allí su Biblia, pues ábrala y lea conmigo las palabras que están registradas. Dice el escritor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ya hemos mencionado en algunas oportunidades que el escritor quiere llevarnos a que nosotros identifiquemos lo que es la vida madura de un creyente, de un cristiano, y se identifica por ese hecho de ser una persona de oración, por ese hecho de tener la capacidad de soportar las pruebas y ese poder de controlar su lengua. E igualmente en esta oportunidad Santiago nos quiere presentar efectivamente a cada uno de aquellos que hemos aprendido a tener madurez espiritual, cuáles son los enemigos que pretenden precisamente desestabilizarnos, igualmente
es importante que ninguno de nosotros esté procurando fraternizar con ninguno de ellos, porque ciertamente esto va a quitarnos la bendición de estar muy cerca del Señor. Y presenta los tres enemigos que todos ustedes han escuchado muchas veces, pero que vale la pena una vez más oír para saber cómo efectivamente enfrentarlos. Y el apóstol nos habla del mundo, nos habla de la carne y nos habla también del diablo. Ya en el versículo 4 de este capítulo, cuando él habla del mundo, está hablando no realmente de lo físico, está hablando del sistema que gobierna el mundo. Nos está refiriendo lo que es la sociedad sin Dios. Ese es un enemigo que nosotros tenemos. Un mundo que está regido exclusivamente por los pensamientos humanísticos y no por los direccionamientos que el Señor ha dado a través de su palabra. La palabra del Señor nos está diciendo efectivamente en este versículo 4 que cualquiera que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es evidente que el escritor nos está declarando una gran verdad, nos está diciendo una gran realidad que nosotros tenemos que asumir. Y la Biblia habla de algunos que fueron amigos de Dios, y está hablando por ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, y la palabra del Señor dice que él fue llamado amigo del Señor. Y Lot, la palabra del Señor nos dice que él fue amigo del mundo. Bien recordamos nosotros que a Lot le llevaron prisionero de guerra y Abraham tuvo que rescatarlo, porque efectivamente él había escogido pues las cosas que tienen que ver más bien con lo que produce mucho bien a la hora de la verdad en relación a la vida económica y a los propósitos de vivir lo mejor posible mientras que estamos en la tierra. El creyente, la verdad que cuando no pone cuidado a esto, gradualmente Santiago nos hace ver que se va enredando en el mundo. Primero empieza con la amistad del mundo y él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Santiago dice que nos hacemos primero tenemos una amistad con el mundo, y esto nos lleva a ser manchados por el mundo a tal grado que en ciertas áreas de nuestra vida hasta recibimos la aprobación del mundo, recibe el aplauso del mundo por esa forma de actuar. Y él había advertido en el capítulo 1 que la religión pura y sin mancha delante de Dios es guardarse sin mancha en el mundo. Ahora bien, después de la amistad viene también el amor al mundo. Lo que empieza como una amistad se va internando en el corazón del creyente a tal punto que ya no solamente es amigo, sino que lo ama. Y Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, eso es lo que dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero óigalo bien, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero no solamente ya amamos al mundo, sino que nos conformamos al mundo, nos amoldamos al mundo.
Y esto lo dijo claramente el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, cuando él dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resultado, lamentablemente, es condenación con el mundo. Terminamos entonces efectivamente condenados con este sistema que rige y que naturalmente a Dios no le agrada. Y Pablo dice que muchos creyentes finalmente que no saben edificar su vida de manera correcta en ese fundamento que es Jesucristo, simplemente se van a salvar, pero sin muchas obras en las cuales Dios tenga que premiar, Dios tenga que recompensar, Dios tenga que de verdad en su tribunal declarar son las obras buenas de un creyente. Y todo básicamente por ese amoldamiento al mundo. La amistad con el mundo, el apóstol Santiago lo está comparando con el adulterio, porque hay una verdad, y es que todos los que hemos recibido a Cristo debemos ser fieles al Señor, porque nosotros nos hemos desposado con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el capítulo 7, el verso 4 de Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es muy característico en el Antiguo Testamento ver al pueblo de Dios, especialmente a Judá, cometer adulterio. E inclusive hay un libro profético mostrando precisamente esa actitud de su pueblo frecuentemente, del pueblo de Dios en el pasado. Y Judá entonces adoptó las costumbres pecaminosas de otras naciones y se dedicó a adorar a otros dioses. Entonces, el enemigo de Dios es ese sistema llamado mundo, en donde no se tiene en cuenta al verdadero Dios y la adoración que Él es digno de recibir. Así que el que desee ser amigo del mundo, entonces se constituye en enemigo. El que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora bien, el apóstol nos habla de ese otro segundo enemigo, y es precisamente el vivir de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice el versículo 1 y el verso 5: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestras almas? Y dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esta entonces es la vieja naturaleza que hemos adquirido de Adán y que está muy frecuentemente dispuesta a pecar. La carne, para aclarar, no es el cuerpo, pues el cuerpo en sí no es pecaminoso. El Espíritu puede usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios, y efectivamente eso es lo que dice Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Pero también la naturaleza pecaminosa, esa inclinación espiritual que tenemos hacia el mal, también puede usar nuestro cuerpo, pero para cometer pecado, para ir en contra de Dios, para no acertar en dar en el lugar al cual Dios quiere siempre que nosotros nos conduzcamos. Cuando una persona que es pecador recibe a Cristo, recibe una nueva naturaleza, pero la verdad, esa naturaleza vieja no es quitada y tampoco es reformada. La verdad que está ahí, y por eso hay una lucha interior
entre nuestra vieja naturaleza y esa nueva naturaleza que hemos recibido, que el Señor ha impartido a nuestra vida. Por eso ningún cristiano deja de tener su inclinación al pecado, y por consiguiente es necesario acercarnos a las cosas de Dios, vivir una vida de íntima relación con el Señor. El apóstol Pablo a los Gálatas dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O estamos dominados por ese espíritu que contradictor, o estamos dominados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que entonces Santiago en el verso 1 llama vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Vivir para la carne significa contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por eso el apóstol dice: o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Así como el enemigo es el mundo, igualmente la carne es también enemiga de Dios. Y ciertamente es normal que entre esposos exista un celo amoroso y santo, y el hombre y la mujer deseen siempre tener esa persona exclusiva con el cual compartir su vida personal, su vida íntima. Así también el Espíritu que en nosotros mora guarda celosamente nuestra relación con Dios, y se contrista cuando realmente pecamos contra el amor divino, contra este Dios que nos ha amado tanto. Así que vivir para agradar la vieja naturaleza equivale a declarar guerra a Dios, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Si dejamos que la carne entonces controle nuestra mente, perderemos la bendición de disfrutar la comunión con Dios, mis amados hermanos. Abraham tenía una mente espiritual, pues caminaba con Dios y disfrutaba la paz de Dios. Volviendo al ejemplo de Abraham y Lot, Lot tenía una mente carnal, desobedeció a Dios y por lo tanto tuvo problemas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora bien, el tercer enemigo que tenemos los creyentes es el diablo. Y dice en los versículos 6 y 7, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El mundo está en conflicto con Dios, lo mismo que la carne lucha contra Dios y se opone normalmente a Dios. Ahora bien, el orgullo es el pecado mayor de Satanás, y podemos decir que se constituye en su mejor arma contra el creyente y contra Jesucristo. Dios quiere que seamos humildes, pero Satanás quiere que seamos orgullosos, y por eso desde el comienzo el enemigo le dice a Eva: seréis como Dios. Satanás le asegura a Eva esas palabras y ella las creyó, y Dios quiere es que nosotros confiemos en su gracia, siendo que Él es el que da mayor gracia, no así el diablo, que quiere que confiemos en nosotros mismos. Satanás es el autor de todos los proyectos espirituales al estilo de hágalo tú mismo. A él le gusta influir en el ego y animar a los creyentes a vivir su vida a su manera y no a la manera de la obediencia a la palabra de Dios. A pesar de que Jesús le había advertido acerca de los planes de Satanás,
a Pedro, recuerden ustedes, él cayó en la trampa y sacó su espada y trató de cumplir los planes de Dios, pero a su manera. Y el resultado pues fue desastroso. Por poco se convierte en un homicida. Uno de los problemas en la actualidad es que hay demasiadas celebridades y hay de verdad muy pocos siervos. Y los obreros cristianos son elogiados tanto que hay poco lugar para la gloria a Dios. El hombre no tiene efectivamente nada de qué gloriarse. No hay nada bueno, dice Pablo, en nosotros. Y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero la verdad que cuando nosotros confiamos en Cristo, Él nos llena de la gracia que nos hace sus hijos. Y Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí pues, hermanos, están los tres enemigos que quieren alejarnos de Dios: el mundo, la carne y el diablo. Y estos enemigos los traemos de nuestra vida de pecado. Pablo en Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora queremos decirle que Cristo ya nos libró de ellos, pero aún siguen atacando. De manera que viene la otra parte de lo que Santiago nos aconseja en este capítulo 4. ¿Cómo entonces vencerlos? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios y enemigos del mundo, enemigos de esa naturaleza espiritual que hay en nuestra vida, que va en contra de los designios de Dios? ¿Y cómo podemos ciertamente también constituirnos en enemigos del diablo? Santiago nos da 3 reglas para seguir si queremos disfrutar de la paz en lugar de las guerras. En primer lugar, el verso 7 nos dice que nos sometamos a Dios. Sométase es una palabra de origen militar que significa estar alineado. Cuando el soldado raso toma el papel de general, habrá problemas. La entrega incondicional es la única manera de alcanzar una cabal victoria. Siempre habrá guerras si dejamos de entregar alguna parte de nuestra vida al Señor. Esto explica el que un creyente indeciso no pueda vivir consigo mismo y con otras personas. De manera que si queremos ser enemigos de esos que se constituyen precisamente en los adversarios de nuestra alma, entonces tenemos que someter nuestra vida al Señor. El apóstol también nos está diciendo: ni deis lugar al diablo. Esa fue la advertencia que hizo Pablo en Efesios 4:27. Satanás necesita un punto de cabida en nosotros si es que va a pelear contra Dios, y a veces la verdad nosotros se la damos. La única manera de resistir al diablo es someternos a Dios. Después de que el rey David, recuerden ustedes, cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo, encubrió su pecado por casi un año, y hubo guerra entre él y Dios, y David fue quien la declaró. Los Salmos 32 y 51, él
nos da a conocer cuál fue el precio de su pecado, qué fue lo que pagó por haber estado en guerra contra Dios, cómo de verdad hasta se secó su vida, se quitó la alegría, el gozo de su salvación. Cuando finalmente él se somete a Dios, entonces tuvo paz y tuvo gozo, y por eso allí también en esos mismos capítulos se menciona que cuando hay arrepentimiento, cuando hay una confesión sincera delante de Dios, hay también el resultado de la provisión de Dios para nuestra vida. Hermanos, la sumisión es un acto de voluntad, es decir, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor. Eso es realmente el sometimiento. En segundo lugar, Santiago nos dice que podemos vencer y podemos ser amigos de Dios cuando nosotros nos acercamos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos hacer esto? Es la pregunta. Pues confesando nuestros pecados, pidiéndole al Señor que nos limpie, y por eso hay un llamado a que lo hagamos, a que afirmemos nuestros corazones en Él. Entre más nos parecemos a Dios, más cerca estamos de Él. Dios se acerca bondadosamente a nosotros cuando de verdad nos arrepentimos, cuando de verdad reconocemos todas esas etapas de nuestra vida en las que nos alejamos de Él. Él no quiere que seamos de otro. Él debe de verdad tener el control completo de nuestra vida. Santiago nos hace ver que el creyente inconstante nunca puede acercarse a Dios. Y pensemos otra vez en Abraham y en Lot. Abraham se acercó a Dios y habló con él acerca de Sodoma, recuerden ustedes, para interceder por Sodoma y Gomorra. Mientras que Lot se acercó a Sodoma y perdió las bendiciones de Dios. Así que es importante reconocer la necesidad de verdad nosotros buscar al Señor, acercarnos a Dios con todo el corazón. Finalmente, el apóstol nos habla también de humillarnos ante Dios. No solamente someternos, no solamente como lo hemos acabado de decir en estos versículos de la palabra del Señor, de acercarnos a Dios, sino también de humillarnos. Afligíos y lamentad, dice el verso 9 y 10, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es muy posible someternos exteriormente y no ser humildes interiormente. Dios, ya sabemos nosotros, abomina el orgullo, la altivez. Y el proverbista dice en el capítulo 6, versos 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles? Pues los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Así que tenemos la tendencia, la verdad, a tratar el pecado muy levemente y hasta reírnos de él. Y el Señor dice, mire, si nos reímos, no tomamos en serio las cosas espirituales y tomamos el pecado de manera tan liviana, entonces vuestra risa se va a convertir en llanto. Hermanos, el pecado es una cosa seria. De ahí que las escrituras normalmente nos están invitando a huir del pecado. Él está persiguiendo nuestra alma, está persiguiendo nuestra vida. Y ciertamente una señal de verdadera humildad consiste en reconocer eso, la seriedad del pecado,
y nuestra desobediencia. Y dice el salmista que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Algunas veces, entonces, estamos escuchando oraciones de creyentes que le están diciendo: Señor, humíllame. Pero eso es realmente muy peligroso. No haga ese tipo de oración. Dígale al Señor más bien que queremos humillarnos delante de Él. Queremos confesar nuestros pecados, queremos abandonar todas aquellas cosas que ciertamente a Dios desagrada. Y dice Isaías: pero miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y dice el Salmo: cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. De manera que si nosotros seguimos estas reglas, someternos a Dios, acercarnos a Él, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, entonces con seguridad el Señor nos va a limpiar, Él nos va a perdonar. Ya no habrá entonces guerra, sino paz. Ya no estaremos en guerra con Dios ni con nosotros mismos, y consecuentemente no haremos tampoco guerra a los demás. Y en efecto, o el efecto, dice la palabra de Dios, de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Así que yo quiero terminar invitándolos a que permitan que el Señor siga gobernando sus corazones, gobernando sus vidas. Tenemos unos enemigos reales, verdaderos, con los cuales tenemos que seguir batallando, pero si nosotros tomamos el camino correcto y permitimos que el Señor sea el que gobierne nuestra vida, que el príncipe de paz sea el que esté dirigiendo todo en nuestra vida, con seguridad vamos a salir victoriosos. Así que, amados hermanos, que nuestra vida siga correspondiendo a esa vida de fidelidad y de santidad que Dios quiere. Que entonces todo aquello que procure de verdad a alejarnos del Señor sea desechado mediante una actitud humilde y sincera de humillarnos delante de la presencia del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos reconocer, Señor, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, y reconocer, Señor, nuestras luchas. Saber que estamos influidos por un sistema social, por un sistema en el que mucho de ello pues no tiene en cuenta tu gracia, no tiene en cuenta tu palabra. Y también que esa naturaleza que todavía sigue en nuestra vida tiene que seguir siendo aplastada por el poder tuyo, Padre maravilloso. Y que aunque ciertamente tú derrotaste al enemigo en la cruz del Calvario y él quiere levantarse, vamos a resistirlo en el nombre del Señor Jesús, sometiendo nuestra vida, Señor, a ti, humillándonos delante de tu presencia, acercándonos continuamente, más y más, como hasta el momento lo hemos hecho, pero cada día mejor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta tarde o esta noche deseamos que el Señor siga bendiciendo, guardando sus vidas, y muy pronto seguramente nos vamos a ver con la ayuda del Señor. Entre tanto, gracias damos a Dios por los medios que podemos utilizar para que el nombre del Señor sea glorificado, y agradezco a Linda Evelyn, que está ahí ayudándonos, también a Angie editando, y a los hermanos que están haciendo estas labores. Dios les bendiga también, y a todos, que la paz de Dios siga gobernando nuestras vidas. Amén.